Bien, vamos a dar inicio a nuestra semana número 4 del 16 al 24 de julio, que inicia el día de hoy, y bueno, culmina el día domingo. Y en esta semana tenemos, como siempre, dos documentos, que son las orientaciones didácticas de la semana número 4, es decir, lo que va a corresponder a la tarea, al trabajo que deben presentar, y también tenemos el texto académico. Bueno, nuestro texto académico hace si lo revisamos un poquito, vamos a reducir esto, que se vea. Perdón, se me fue. Hace referencia a los momentos metodológicos, la articulación y la secuencia. Bien. Pasamos a nuestras diapositivas para tener una breve introducción, que si bien es cierto, esto ya lo plantea la 070, es muy probable que todos nosotros ya hayamos tenido un acercamiento a la metodología, a los 4 momentos metodológicos, perdón, que se utilizan y están reforzados en la 070. Es recordarles de todas maneras que estos momentos metodológicos son la práctica, la teoría, la valoración y la producción, que tienen una finalidad, un objetivo, y es la de poder lograr, desarrollar y desplegar las capacidades y las cualidades que vayan a tener nuestros estudiantes para la transformación de su realidad. Al ser su realidad transformada, lógicamente implica la transformación de la realidad de la familia, de la comunidad y de la sociedad en general. Por lo tanto, se tiene que ver desde una visión un poco más holística, no solo cognitivista de dar solamente la parte científica, sino tiene una visión un poco más amplia, ¿no? A través de la educación es posible cambiar la realidad, claro que sí, y eso es lo que nos plantea estos 4 momentos metodológicos que se los describe en un primer momento dentro del texto. Y bien, vamos a hablar un poquito primero sobre las estrategias de enseñanza y aprendizaje en la innovación de la enseñanza. Vamos a definir primero qué son las estrategias. Es el conjunto de procedimientos que utilizamos los maestros con una intención, ¿sí? Pero al ser este conjunto de procedimientos no son rígidos, sino tienen un carácter flexible, perdón, de modo que pueda hacer posible que el aprendizaje del estudiante sea algo real. Estos procedimientos incluyen operaciones físicas, mentales y facilitan la conformación del sujeto que aprende con el objeto del conocimiento, vale decir, la relación que tiene el estudiante con lo que se desea enseñar. Ahora, dentro del conjunto, perdón, eh, de estrategias, podemos mencionar, bueno, hay un bagaje bastante amplio, entre los que destacan los resúmenes, las analogías, discusiones guiadas, preguntas intercaladas, los mapas conceptuales y redes semánticas, con todo lo que cada uno de estos ejemplos tiene a su disposición, ¿no? Subcategorías le llamaremos así. Pistas tipográficas y discursivas, aprendizaje basado en problemas, aula invertida, objetivos, estructuras textuales, ilustraciones, aprendizaje basado en proyectos, organizadores previos. Esto solo por mencionar algunos, ¿no? Ahora, dependerá de nosotros la selección de la estrategia que más se acomode en función a la modalidad de trabajo. En este caso tenemos 3 modalidades de trabajo: presencial, que es la que dominamos un poco más debido a que, bueno, desde el inicio de nuestra práctica educativa
de nuestro trabajo en aula es la que se ha desarrollado con más profundidad y se quiere o no, hemos ido adquiriendo ciertas competencias para mejorar esta práctica en esta modalidad presencial, ¿no? Y aquí nos hemos apoyado mucho, por ejemplo, en analogías, bastante, ¿no? Siempre usamos ejemplos un poco más sencillos, más reales, para que se pueda hacer la introducción a un concepto ya un poco más amplio, con un grado de aprehensión un poquito mayor. Eso por un lado. Poco a poco hemos ido mejorando este trabajo que lo hemos ido realizando utilizando algunos elementos, ilustraciones, por ejemplo, mapas conceptuales, tal vez algunas estructuras textuales, y muchos de estos tal vez no los hemos ido trabajando mucho. Por decirle, aula invertida en un momento, en una modalidad presencial, no es una estrategia que se pueda acomodar mucho al trabajo de aula. Más bien, esta de aula invertida se acomoda y se acomoda muy bien a una modalidad virtual o a una modalidad a distancia, ¿no? Entonces, primero, definiremos, ya que está claro, analizaremos esta parte de lo que son las estrategias como conjunto de procedimientos con manera intencional y flexible. Los maestros tenemos la posibilidad de buscar, pero no de una manera rígida. Esta parte considero que es muy importante a la hora de hacer nuestro trabajo, porque de acuerdo a las necesidades e intereses que puedan presentar los estudiantes, podemos nosotros, los maestros, cambiar un poquito es una determinada estrategia, ¿no? Además de que es importante tomar en cuenta, por ejemplo, la edad, el género. Vayamos a un ejemplo bastante simple, ¿no? En primaria, la edad es un factor importante. Se utilizarán para iniciar algún debate, para iniciar alguna introducción, con determinado contenido que se desea desarrollar. Elementos motivacionales como, por ejemplo, algunas canciones infantiles, eh, algunos dibujos animados que estén de moda, etcétera, ¿no? En cambio, para jóvenes eso no va a funcionar. Para jóvenes, y hacer una introducción en cualquier área, apoyado, por ejemplo, en, si hablamos de género, en el sector de las señoritas, esto les los digo por experiencia, alguna vez eh, fue necesario hablar de eh, belleza, ¿no? De algunas técnicas que pueden utilizar para hacer pequeñas limpiezas faciales, todo eso, exfoliaciones, con elementos básicamente caseros, ¿no? Eso te sirve de introducción a algo que quieras desarrollar, llevar. Inclusive algunos juegos, se nos ocurrió una vez que estábamos llevando ya números, y esto lo pongo como ejemplo, ¿no? Entre comillas, diremos así. Alguien llevó un cubo de Rubik y decidimos ver tiempos de armados. Entonces saquen celulares, empiecen a cronometrar y bueno, había, por decirles, ¿no? 2 minutos 15 y 20 y minutos, segundos y centésimas, ¿no? Y no siempre coincidía, entonces alguien ponía 2 minutos 15 segundos, 20 centésimas, el otro 2 minutos 15 con 40 centésimas, entonces ya eran, ya te sirve eso, ¿no? Entonces, esto es lo que se puede considerar estrategia, algo que como maestro tienes preparado, pero no, como repito, no como chaleco de fuerza para hacer una introducción a algún determinado contenido. O pedirles con anticipación, ¿no? A ver, la próxima clase, por favor, se van a hacer papel y papel o tijeras, pegamento, mondadientes. Vamos a hacer un trabajo de aula. Entonces, basado en, y se nos ocurre, por ejemplo, hacer papiroflexia o pepacura, y bueno, hacemos la introducción a lo que podría ser ya geometría. Entonces, por eso es que ya es intencional lo que tenemos preparado para hacer la introducción a un determinado contenido que vaya a desarrollarse. Ahora, ¿cuáles son las estrategias sociodidácticas interactivas en el aula de clase? Y aquí vamos a analizar un poco más lo que nos lleva a, lo que nos
interesa y son las que están desarrolladas a continuación. Vemos que favorecer una comunicación estrecha entre los integrantes del grupo. Para esto es muy bueno hacer la conformación de pequeños grupos de trabajo. Le puse W, perdón, aquí. De tal manera que el lenguaje, la comunicación que tengan entre ellos, todo se me duplicó, perdón. El lenguaje que tengan entre ellos sea más coloquial, ¿sí? Otra estrategia que debemos tener en cuenta, y bueno, que debemos buscar como finalidad, es que con la enseñanza, por medio de algún conjunto de iniciativas que se tenga, vaya a innovarse la acción didáctica. Es decir, ya no debemos enmarcarnos solo en una pizarra y en la clase magistral donde yo estoy adelante y les digo, bueno, esto es cómo se resuelve, perdón, la primera, segunda y tercera ley de Newton bajo estos conceptos. Y explico lo que Newton hizo. Otro elemento que debemos tratar de rescatar para nosotros es ser creativo. La creatividad necesariamente es un elemento que puede fortalecerse tanto en los estudiantes como en los maestros. Debemos permitir que el conocimiento se integre entre los participantes a través de dejarles pequeños espacios de discusión entre ellos sobre algún concepto que se ha trabajado. El trabajo en pares para esto es muy aconsejable porque al hacer en cualquier área, voy a plantearla el área de matemática, que es donde tengo un poco más de experiencia por ser mi especialidad. Alguna vez se ha trabajado Pitágoras, por decirles algo, y bueno, algunos ejercicios, pero lo van a resolver de dos, por favor. ¿Sí? Y me dicen cómo lo han hecho. O sea, no el resultado, sino cómo han llegado a ese resultado. Para llegar a ese resultado es importante conocer el concepto, y ese concepto se fortalece a través del trabajo en pares. Esto, a su vez, va a generar, lógicamente, cuando uno conoce ya el concepto, una gran confianza. Entonces, no hay problema en que en la participación. En los primeros años de escolaridad en primaria, muchos de los que trabajan en el área de primaria se han debido percatar de que los niños son muy participativos porque son conceptos relativamente, quiero hablar así en ese término, sencillos para que aprendan y sean fácilmente percibidos por ellos, ¿no? Entonces, es común que, a ver, ¿quién ha sacado el resultado? Y todos levantan la mano, ¿no? Ya, hay un griterío general. Eso es porque tienen confianza. En secundaria, no es que dejen de tener confianza, sino empieza a ocurrir un fenómeno de la adolescencia que hace que requieran la aceptación del grupo social. Y esa confianza se ve. ¿Quién sabe la respuesta? Son dos o tres nada más. Pero si logramos darles un espacio previo para que se integre el conocimiento en ellos mismos, entre los estudiantes, entonces la confianza va a ir aumentando. Otro elemento es que debemos procurar romper la barrera y formalismos entre maestro y alumno. El grado en que nosotros vayamos a trabajar con nuestros estudiantes, el grado de ser el maestro estrictamente rudo, donde yo estoy hablando, nadie me interrumpe, silencio aquí, eso no no es muy sano. Estamos, en ese caso, haciendo que ellos simplemente acepten lo que vayamos a decir nosotros sin ningún tipo de cuestionamiento. Pero si planteamos dos posturas tal vez opuestas, y pedirles a ellos que definan por cuál postura desean, se consigue un ambiente más agradable de trabajo. El ambiente que se va a generar entre el maestro, estudiante y el conocimiento tiene que ser un ambiente grato. Eso es lo que se busca. Otro elemento que debemos tomar en cuenta es que una estrategia debe originar un ambiente agradable entre los miembros del grupo, enmarcado en el respeto, desde luego que sí. No porque seamos uno de los maestros que llamamos buenito, ¿no ve? Que no levanta mucho la voz, todo eso, vamos a dejar que ellos hagan tampoco que suban a la cabeza, porque después ya no bajan. Debemos generar entonces un ambiente agradable para nuestros estudiantes.
¿Qué es lo que pasa cuando se consigue este ambiente? Bueno, hay mayor colaboración y entendimiento recíproco entre los que intervienen. eh, Eso se convierte más bien en una fortaleza. Darles el espacio para que el aprendizaje vaya ingresando poco a poco a sus cabecitas es muy, muy sano y saludable. Cualquier estrategia que vaya a permitirle su propio espacio de generar su conocimiento va a ser una fortaleza para el logro de futuros aprendizajes. El aprendizaje significativo a partir de la interacción y colaboración entre los participantes. Si se dan cuenta, esto es también parte del ciclo de darles su espacio de trabajo por grupos, de hacer eh, que por lo menos de 2 o de 3 vayan trabajando. Muchos seguramente ya han hecho la prueba de algunas situaciones como estas. En espacios presenciales es muy práctico. En espacios virtuales, tal vez no tanto. En función a la edad, también es importante la selección de estrategias lúdicas, lo que se está muy de moda, además de que hay un diplomado con este nombre, ¿no? La gamificación como una estrategia de enseñanza, es decir, el juego. Y para esto tenemos un montón de recursos que ya están listos, por un lado, en Internet, y que los pueden descargar, los pueden hacer la prueba, como también algunos juegos que los podemos nosotros diseñar de manera propia, ¿no? Cuando se utiliza la gamificación como parte, como recurso, como estrategia didáctica, se logra la dinamización y se innova la didáctica de la enseñanza en el aula de clases. Es importante que cada uno de nuestros estudiantes vaya a su propio, tratar de respetar el propio ritmo de cada uno de ellos. Y por último, gestar un aprendizaje colaborativo en el desempeño del proceso didáctico. ¿Qué nos quiere decir esto? La importancia aquí nuevamente, si para nuestro modelo educativo sociocomunitario, bueno, porque ese es un término que se ha estado usando mucho, pero lo hemos tomado a veces como solo una palabra muy propia de la política, nada más, ¿no? Sociocomunitario, sociocomunitario. Eso de sociocomunitario quiere decir simplemente que demos espacio a ellos para que aprendan de ellos mismos. Nosotros con una guía, con el apoyo necesario, vamos a ir fortaleciendo este espacio. Bien, esto es algo que nos interesa mucho. Ahora, hablemos de algunas estrategias metodológicas. Primero, vamos a conceptualizar qué es una estrategia metodológica. Bueno, una estrategia está considerada, en todo caso, como algo muy cercano a una guía de acción. Ya, conjunto de pasos que requieren acciones. Bueno, entonces, en el sentido de que responde a preguntas permanentes. ¿Cómo lograr el objetivo holístico? Esta es la pregunta. ¿Cómo llegamos al objetivo holístico? Recordemos que nuestros PDCs y incluso nuestros PATs están objetivos holísticos, ¿verdad? El objetivo es una meta a la que queremos llegar, pero es con una visión holística, es decir, desarrollar todas las capacidades que tiene un que tiene el ser humano. La estrategia da sentido y coordinación a todo lo que se hace para lograr estos objetivos holísticos. Bien, este conceptito quisiera que procuremos entenderlo de la mejor manera posible. Yo sé que cada uno tiene su propia interpretación de lo que es una estrategia metodológica. ¿Sí? Lo tomaremos más como una guía de acción. ¿Pero de acción hacia qué? A responder una pregunta que es el eje sobre el que va a ir girando todas las acciones y todo nuestro trabajo. ¿Cómo logro el objetivo holístico planteado, ya sea
en el plan de desarrollo curricular, el PDC, o en el que también se responde al plan anual trimestralizado para esta gestión. Entonces, la estrategia es la que le debe dar el sentido y en ese sentido todo se debe ir coordinando para lograr alcanzar este objetivo holístico. Estos momentos metodológicos tiene cuatro momentos metodológicos que están claramente marcados. Primero en la 070, pero que también a través de nuestra práctica educativa hemos ido conociendo, trabajando, tal vez en algún momento con ciertas debilidades. Pero ¿en qué consiste el primer momento metodológico? No quiere decir que este primer momento metodológico vaya a estar, qué sé yo, separado, dividido de los demás. Es parte de una secuencia. Debe partir, uno, desde la experiencia, es decir, de lo que sabe. Porque todos venimos a la escuela, obviamente, con conocimientos ya previos, ¿verdad? Elemento número dos, debe partir del contacto directo con la realidad. Y por último, debe ser a través de la experimentación. Bien, ahora, si de alguna manera estos tres elementos que hemos mencionado no estarían, vamos a tener un problema, ¿no? No se va a lograr llegar a ese objetivo holístico que se tenía pensado y que de alguna manera está registrado, anotado en nuestro PDC. Entonces, debemos tener en cuenta que debe ir sí o sí, debe incorporar la experiencia. Tal vez no sea como primer punto, pero debe estar la experiencia. Debe estar basado o en contacto directo con la realidad del niño o estudiante. Y por último, a través de la experimentación. Después de que se tenga este momento de práctica, se pasa al momento de la teoría. Bueno, ¿y qué es la teoría? Aquí recién entra el concepto netamente, el conocimiento científico. Este conocimiento es indispensable que tenga relación con la realidad. Para romper una de las problemáticas que se tienen planteadas, recordemos también que el modelo nos plantea 4 problemáticas irresueltas de la realidad de la educación, ¿no? Y es la condición colonial, que, bueno, tuvo una característica eh, que estaba basada en la repetición sin mucho criterio. Entonces, después de que se hace la práctica, la teoría, ¿qué es lo que viene a hacer? A fortalecer esos conocimientos que ya se estaban adquiriendo a través de la práctica, de esos nuevos conocimientos que vienen a través de la práctica, de la experimentación, del contacto con la realidad, y hacen que se fortalezca con el conocimiento científico. Esta parte es a la que nosotros dedicamos un mayor tiempo, el explicar el porqué de las cosas, para que tenga un sentido y se logre un aprendizaje más significativo. En el caso de que un estudiante no le haya sentido, entonces la teoría queda vertida en saco roto. Es por eso que la mayoría de los maestros nos tomamos nuestro buen tiempito para explicar muy bien la teoría. Y esta teoría que ha sido inicialmente trabajada en la práctica, nuevamente se puede volver aquí a tener un pequeño momento otra vez de práctica. Es decir, aquello que en algún momento les ha resultado como hipótesis, que han hipotizado nuestros estudiantes,
se puede consolidar a través de nuevos experimentos, nuevas experiencias, y entiendan por qué en la parte de la práctica, salía ese determinado resultado o ese conjunto de valores, o lo que ellos ya sabían, pero no entendían bien el por qué. Entonces, en la teoría se responde el porqué de las cosas, el por qué funciona así un determinado, el sistema respiratorio, por qué funciona así, qué sé yo, la resolución de triángulos rectángulos por el método de Pitágoras, el porqué de las identidades trigonométricas, el porqué la revolución del, lo que ahora están festejando seguramente muchos de ustedes, por eso no estamos con muchos estudiantes, el 16, ¿por qué ocurrió? Ahí somos 16, justamente hoy día, 16 estudiantes, ¿por qué? ¿Qué llevó a este movimiento revolucionario? A través de la teoría se van explicando y se van consolidando. ¿Sí? A través de la práctica se hizo lo necesario. La teoría consolida a través de nuevos conocimientos, a través del conocimiento científico universal, el porqué de las cosas. Este es el momento donde se adquieren los nuevos conocimientos. Ahora, tenemos un error, y ese error es muchas veces se lo ve y creemos que se puede funcionar así, inclusive algunos TikToks de maestros que se han viralizado mucho. ¿Cómo se resuelve la tabla del 1, del 2, del 3? ¿Cómo se resuelve esto y aquello? Con métodos mecánicos. Si vamos a usar un método mecánico sin entender el por qué, no estamos produciendo procesos cognitivos. Y eso se ha visto con mucha fuerza a través de las redes sociales. He visto excelentes maestros a los que he tenido el privilegio de conocer, incluso personalmente y en algunos congresos, en algunos cursos hemos ido, han sido ya sea participantes por un lado y también han sido compañeros y colegas eh, por otro lado, y he visto poniendo en sus pequeños videos eh, estrategias muy mecanizadas. Y entonces, sobre todo en el área de matemáticas, ¿no? Para hacer la tabla del 11 se suma esto con esto y se pone aquí y eso allá, sin saber por qué las cosas. Eso no nos va a llevar a ningún lado, definitivamente. Continuamos y veremos la valoración. La valoración está definida como el momento metodológico que presenta una postura ética con sentido social para la vida comunitaria y también para su vida individual. ¿Ya? ¿Esto qué quiere decir? La valoración se presenta como una postura ética. Es decir, con el respeto no solo a uno mismo, sino también a los demás, pero ese conocimiento que se ha adquirido tiene de verdad recién valor. ¿Ya? Esto se puede presenciar cuando los estudiantes, una vez que se ha terminado la clase, y no sé si alguna vez les ha sucedido, por ejemplo, en el periodo del recreo, todavía no se salen ustedes del aula porque están guardando o borrando el pizarrón, están guardando sus cosas. Muchos de los estudiantes salen, pero algunos se quedan. Y entre los que se quedan, a veces comentan, ¿no? Para la siguiente tarea, digamos que recién la están haciendo, que es algo común entre los estudiantes, que lamentablemente nosotros también, si somos un poco autocríticos, hemos tenido en alguna oportunidad que hacer parte de la tarea en el recreo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Se ve como uno de ellos cumple el papel de profesor. Le dice, esta tarea, no le dice, algunos, bueno, obviamente sí, dicen, copia nomás, no hay problema, ¿no? Y empiezan a copiar dos aquí, cuatro allá, y no saben ni el por qué, pero otros explican. No, es que esto es aquí, esto con esto tienes que hacer y esto con esto, y entonces te sale esto. En un lenguaje mucho más coloquial, tal vez con bromas, con chistes, usando terminología, bueno, más de joven, ¿no? Pero cumplen.
en ese momento, el que tiene el conocimiento, una postura ética. Cumple el rol de maestro, de guía, de educador hacia sus compañeros. Por eso, tiene una postura ética, pero con un sentido social. Entonces, la valoración es un momento que nosotros debemos procurar dentro del curso a través de, a ver, lo que ha pasado, qué más, cuál es su concepto de ustedes, qué piensan de esto, de un elemento, de algún acontecimiento social, por ejemplo, que haya podido suscitarse. Y por último, tenemos nuestra producción. La producción, un momento metodológico que se caracteriza por la transformación. Es el momento del cambio creativo. Lo que hemos explicado, primero, hemos partido de ellos, recordemos eso, hemos partido de ellos a través de la práctica, de su realidad, sus conocimientos previos. Hemos partido a ponerle nuevos conocimientos a través de la teoría, a demostrar que esos conocimientos sí tienen validez, la valoración, y ahora nuevamente volvemos a ellos para decirles qué es lo que ustedes ahora pueden obtener de esto, cuál es el beneficio, porque si no se tiene beneficio, la verdad no se encuentra mucho sentido a lo que se está trabajando. Si ustedes en un primer momento, yo sé que en este primer módulo todavía no le están hallando mucho sentido ni beneficio a todo esto, porque dirán, pero estamos recordando lo mismo, ya sabemos esto, es algo de la 070, solo es eso, no estamos viendo nuevas estrategias, no estamos viendo, qué sé yo, lo que yo quiero del diplomado. Y obviamente, si en los 4 módulos no ven eso, van a decir, esto no me ha servido para nada. Lamentablemente sería, bueno, siendo muy honesto, sería ideal que puedan tener una visión de todos los módulos para entender cómo está yendo, ¿no? Cuál es dónde van a haber más frutos. Estoy seguro que más adelante van a decir, ahora sí ya estoy entendiendo mejor cómo hacer un rotafolio, cómo hacer una aula invertida, cómo me voy a basar en esto o en aquello, ¿no? Pero los 4 momentos metodológicos, primero estamos recordándolos nada más y fortaleciendo nuestros conocimientos sobre esto. Y decíamos que en eh, la producción también implica algo un poco más allá de lo creativo y la transformación nada más, ¿no? Es también la transformación de relaciones sociales a través de la producción, tanto tangible como intangible de una nueva realidad, que a su vez significa la elaboración de productos, que pueden ser tecnológicos, teóricos, comunicacionales, productivos, técnicos, bueno, qué sé yo, hasta tener inclusive posturas políticas, ¿no? La idea es que la producción logre transformar la realidad, la nueva realidad, a través de esos nuevos conocimientos que se han dado. ¿Ya? Ahora, vamos a tratar de ejemplificar para algunas modalidades, sobre todo para la modalidad virtual, eh, qué sé yo, algunos de estos elementos como la práctica, teoría, valoración, producción, voy a tratar de que se ejemplifique y puedan tener mayor conocimiento de esto. Ahora, nuestro texto les recomiendo también una lectura un poco más profunda de nuestro texto porque lleva, creo que 17 páginas, ¿sí? Donde se explica, básicamente se hace mucho hincapié en estos 4 momentos metodológicos: la práctica, teoría, la valoración y la producción. Bien, vamos a ver algunas opciones. Por ejemplo, y estaba viendo algo que una vez tuve que usar, existe un conjunto de varias herramientas. A través de la modalidad virtual, ¿cómo podría trabajar yo la práctica? Bueno, como ejemplo, obviamente, para cada uno,
para cada área, no podríamos decir, para matemática utilicen esto, para lenguaje esto, ciencias esto. Yo soy de las exactas, matemática, pero bueno, hace varios años tuve que dar necesariamente para completar esto de física. Y bueno, dije, tengo que apoyarme en algo. Que en el momento de la pandemia fue excepcional porque me permitió explotar al máximo esto. Y aquí quiero mostrarles un sitio a modo de ejemplificación nada más, por favor, para que nuestras estrategias estén vinculadas, relacionadas con lo que es la tecnología, que es muy interesante. PHET, PET, son simulaciones educativas, la página es PET, es de la Universidad de Colorado, de Estados Unidos, pero que tiene en su versión español. Y es un sitio gratuito. También si desean lo pueden descargar, pesadito es. Para no usarlo ya con internet, más o menos es 1 giga, un poco más de 1 giga de almacenamiento que se requiere en el disco duro, pero se puede utilizar. ¿Y qué tiene? Tiene simulaciones de física, química, matemáticas, ciencias de la Tierra, biología. Bien, un conjunto bastante amplio. Pueden buscar desde aquí directamente. Pueden, y esto sería sano también, recomendación, como consejo, si pueden suscribirse a esto, de tal forma que les llegue al correo, bueno, periódicamente vienen ciertos cursos para mostrar un determinado recurso dentro de los que te interesa, por ejemplo, dentro de matemáticas, algún nuevo recurso que sale y conviene ser parte de esto, ¿no? Te explican cómo se usa, cuáles son las potencialidades de un recurso nada más. Ya como mini cursitos nada más de cada uno de los recursos. Si nos vamos a todas, fíjense, más de 1.1 mil millones de simulaciones ejecutadas, lo que ya se ha hecho. Se tiene para física, química, matemáticas, ciencias de la tierra, biología. Y aquí es donde te puedes registrar. Tiene 159 simulaciones interactivas. 105 han sido traducidas ya en otros idiomas. Y 3.143 actividades enviadas. Esta página es gratuita, les repito, entonces. Tiene su espacio para maestros aquí, para estudiantes aquí, y si tú deseas, puedes hacer una donación si tú deseas. Y aquí el idioma, nada más. Bien, ¿qué tal si empezamos con... Sí, veremos. Todas las simulaciones. Seremos un poquito curiosos y ambiciosos. Luego vamos a ir viendo un poco de cada uno. Cuando ponemos todos, se redirecciona nuestra página hacia un nuevo lugar. Esperamos un momento. Y se va ordenando. Bien. Lo que tengo aquí por asignatura. Si quisiera solo de física, voy tiqueando. Química, voy tiqueando lo que quiera. Matemáticas y lo demás. Pero vayamos viendo. Se tiene centro y variabilidad, juego de números, óptica, densidad, kit de construcción de circuitos electrónicos, laboratorios también para construcción de circuitos, para ver cómo funciona, para ver el efecto invernadero, modos normales, creación de ondas, recta numérica, distancias, razones y proporciones, laboratorio de colisiones, recta numérica, energía de una pista de patinaje, construcción de moléculas bastante interesantes para los de química. Se puede explicar, o sea, con la manipulación, lo que es muy, muy bueno. Adición de vectores, ajuste de curvas, laboratorio de fuerza de gravedad, ondas, difusión, gases, y bueno, fracciones, construcciones de fracciones, tengo un conjunto bastante, bastante amplio. Movimientos parabólicos, o sea, vamos a ir viendo poco a poco, mientras sigue bajando, todas las simulaciones, luz, ley de Hooke para resortes, formas moleculares en 3 dimensiones, algo que no podemos ver, áreas, ondas,
color, parejas de fracciones, equilibrio, soluciones, presión. Pues también tengo la ley de Ohm, resistencia, construcciones de átomos, entonces un conjunto bastante grande. Vamos a verlo, la ley de equilibrio, es algo que me resultó muy bonito, además de ver que esto se puede incorporar, ya sea Classroom, a Moodle, sin ningún problema. Y lo pueden descargar, solo es Tito. Si desean, solo la ley de equilibrio lo descargo para no tener ya que usarlo. ¿Sí? Por un lado. ¿Qué es lo que se toca en esto? Equilibrio, razonamiento, torque, brazo, palanca. Y aquí está un poco los objetivos. Se descarga, con esto se puede incrustar, es decir, se hace el embebido para ponerlo. Lo pueden colocar a Classroom o con esto a Moodle, a la página del ministerio, no hay problema. Pero si lo quieren usar en línea, que en este caso lo vamos a hacer, simplemente le hacen clic en la flechita que parece play, ¿no? Para continuar, y se va a recargar el laboratorio. ¿Esto para qué modo me conviene? Tal vez para un momento metodológico de la práctica, donde se puede hacer una introducción. Vamos a ver. Y aquí tengo, puedo ver los valores de las masas, es decir, cuánto pesa cada uno. Tengo 2 de 5 y 1 de 10. La fuerza de los objetos, voy a colocar aquí, a ver como ejemplo nada más. Y este otro lo voy a colocar aquí. Fíjense, es mayor, si desean verlo. Y el nivel, ¿no? Para ver si está. Puedo poner una regla, marcas o ninguno. ¿Qué tal si ponemos marcas? Listo. Y con esto saco los apoyos y obviamente veo que 10. Y nuevamente puedo colocar donde yo desee. Entonces, esta es una forma bonita de trabajarlo. Y eso sería un poco sobre lo que me puedo tener un par de momentos para indicar que si esto pongo en el 4, esto pongo en el 4, ¿qué va a pasar? Obviamente se va a conseguir el equilibrio. ¿Ya? Pero a ver, vayamos a un laboratorio, vayamos a hacer un laboratorio. En la parte inferior tengo el otro momento. Este momento de práctica puedo pedirles a ellos, porque esto se puede enviar a celulares, se puede enviar, como les digo, a Classroom para que ellos puedan ir experimentando y decir, ¿de qué manera, voy a poner marcas aquí, nada más, puedo igualar 10 kilogramos con 5 kilogramos? ¿Es posible esto, jóvenes, señoritas? Y ponemos aquí. Y separamos. Y lógicamente se nos va. Muy bien, volvemos a poner. ¿Qué pasa si esto lo voy alejando un poco más? Por ejemplo, hasta aquí. Un poco más siempre. Entonces, hasta aquí. Y si pongo el nivel, voy a observar que efectivamente sí se cumple. Entonces, ¿es posible igualar 10,5? Claro que sí. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se ha podido hacer esto? ¿Y qué pasaría si yo quisiera igualar un 15 con un 10 o 15 con un 5 o 20 con un 5? Fíjense que aquí el 10 está en la marca número 4. Y si multiplico estos dos elementos, entramos al momento un poco de la teoría, 10 por 4 es 40. Entonces, aquí tengo el 5 kilogramos por 8, su distancia. 5 por 8 también es 40. Estos dos son iguales. Por lo tanto, sí se va a conseguir el equilibrio. Muy bien. Ahora, dicho eso, ¿cómo puedo hacer? Voy a retirar estos 10. Voy a poner nuevamente sus niveles. Ahora, si yo coloco aquí, ¿dónde tendría que colocarse el de 10? Veamos. 15 por 2 sería 30. 10 por 1, 10. 10 por 2, 20. 10 por 3, 30. Tendría que ser aquí.
porque 10 por 3 es 30. Según la teoría que me ha dicho, lo que ha dicho el profe, bueno, 30 y 30, entonces vamos a ver y retiro las bases y efectivamente, si lo pongo más aquí, va a ser más pesado. Voy a tener 40. Entonces, de esta manera se puede ir jugando con ciertos elementos. Puedo trabajar con personas para igualarlas, puedo trabajar con objetos para saber si los retiro esto. Quiero saber cuánto tiene de peso el objeto A. A, todavía no. A ver, vamos a ponerle por 2. Y esto aquí en el, a ver qué pasa con el 5. Si es igual. No, en el 4. Ay, perdón, lo solté. Necesito el ladrillo. Un ladrillo de 10. Colocado en el 4. 10 por 4, 40. Voy a borrar. Y voy a agarrar nuevamente lapicitos. Aquí tengo 40. Aquí tengo 2. 2 por qué número me tendría que dar 40. 2 por qué número necesariamente por 20. Perdón, no es muy bueno mi pulso. Entonces, el objeto A pesa 20. Basado en que aquí estoy entrando a través de este pequeño laboratorio a la demostración. Es decir, he puesto ya la teoría, he hecho la práctica, primero que jueguen ellos, a ver, hagan ustedes la prueba, no hay problema. Luego hacemos la prueba entre todos. Y aquí tengo ya el modo juego. Nivel 1. ¿Cómo debo hacer para equilibrar esto? Necesitaría las marcas, ¿sí? Aquí tendría que ser necesariamente en el 6. Revisamos. Y, bueno, sale bien. Siguiente. Si yo separo esto y lo voy a poner un poco aleatorio. ¿Qué va a pasar aquí? Si separo, se va a ir. Obviamente, esta sería la lógica, ¿no? Pero voy a decir que no se van a quedar iguales. Error. Intenta de nuevo. ¿Es esto? A ver, revisamos. Sí, correcto. Fíjense que en la parte inferior ya me está mostrando el reto. Estoy en el reto número 2 de 6 retos. Aquí está el resumen. Ya tengo 3 puntos guardados, ¿no? Entonces, vamos al siguiente. ¿Cómo debo equilibrar esto? Si tengo 10 kilos aquí. Y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, averiguar cuánto pesa esta caja si sé que tengo una piedra de 45. Y aquí está 5, 5. ¿Cuánto pesaría la caja? También tendría que ser 45, ¿verdad? Entonces, bastante interesante. Y con esto puede servir como parte, no digo que sea todo, como parte, como un momento metodológico, sí, dependiendo cuál sea la intencionalidad. Recordemos que en un principio habíamos hablado de la intencionalidad. ¿No ve? Y podría decir que tiene un poquito menos, 45. 45 está en 5, está en 5, sí está bien. Entonces, ¿cuál es la intencionalidad que tengo como maestro? Este mismo recurso, vamos a hablar como recurso, lo puedo usar para el momento de la práctica. Sí, a ver, hagan la prueba, nos daremos 10 minutos cada uno con su celular, a ver a cuántos llegan en el modo juego, cuánto es su puntaje. Y profe, yo ya tengo 5, yo ya tengo 6, yo ya tengo 7, etcétera, ¿no ve? Se puede hacer eso, ¿ya? Pero también se puede usar para un momento de teoría. Claro que sí. Para un momento de valoración, claro que sí. ¿Sí? Se puede usar.
Entonces, todo depende de en qué momento deseo utilizar un determinado recurso, ¿ya? Entonces, quería mostrarles esto solamente como una pequeña idea de un recurso que se puede utilizar en un momento, tal vez para una modalidad de atención virtual, tal vez para una presencial. Incluso si tengo un momento presencial, puedo prestarme un proyector y mostrarlo. ¿No ve? Entonces hay posibilidades. Otro recurso que se puede utilizar para momentos presenciales y que lo había mencionado y que quiero, siempre es bueno, lo que uno es característica de los maestros, ¿no? Mostrarlo, es Pepacura, que es un pequeño software que me permite, que puede descargarse también, pero para matemáticas, por ejemplo. ¿Qué es Pepacura? Es, a diferencia de origami, que es doblar, Pepacura permite crear imágenes, voy a ir a imágenes, que se puedan recortar y ponerlas y formar, por ejemplo, como estas cositas, ¿no? Entonces, fíjense, es una imagen en 3 dimensiones a través de cortes que se hace y nada más. Y se tiene un montón. Desde algo muy simple como esto que viene por defecto ya, un cubo. Si nos fijamos aquí, voy a abrir esta imagen en una nueva pestaña, solo esa imagen, a ver si se, ojalá sea grandecito. Y aquí está. No, no se ve muy grande, qué más grande. Ya, o esto, además de que tiene una visión en 3D, lo que es maravilloso. Sí, a ver, si me permiten, es un programa que lo he usado mucho para, desde inicial, muy funcional. Aquí está, lo tengo ya descargado, lo voy a abrir. Y vamos a ver algunas, a grosso modo, nada más lo que puede hacer. Si ustedes son capaces de crear algo, en este caso voy a usar milímetros, algo en 3 dimensiones usando un programa o descargarse directamente, bueno, pueden hacer aquí sin ningún problema. A ver, vamos a ver, no tengo recientes. A ver, ahora se abra con, por defecto. Aquí está. Esta es la figura más simple. Un cubo, fíjense que puedo hacer rotar en 3 dimensiones. Y aquí está cómo se hacen los cortes y el pegado. Se puede hacer desde algo tan sencillo como eso, o algo un poquito más avanzado, por ejemplo, Geeksbox. Y bueno, lógicamente se puede trabajar ya eh, en blanco y negro nada más, hacer plantillas o trabajar con colores, modificar estos colores, no hay ningún problema. Fíjense la cajita y cambiar si quieren más grande, más pequeña, porque trabaja lo de escalas, no hay problema. Se pueden fijar diferentes texturas en vez de, por ejemplo, de estas, aquí, en vez de eso voy a cambiar por algo que me pueda interesar a mí, una imagen dentro de mis imágenes, a ver si tengo algo que puede ser. Suponiendo la fotografía del logo del colegio, creo que tengo otro logo más bonito, aquí está, logo del colegio, ya está, y cambiar cada uno de los elementos. Vamos a ver con esos dos, fíjense, entonces se va a imprimir, así. Pueden poner la imagen de una fotografía familiar, qué sé yo, algo muy interesante, cada niño lo puede hacer, o ustedes mismos. Y aquí me maneja directamente, me dice que va a ser de 5 centímetros, 54 milímetros, ¿no? Por 7 centímetros, más o menos 7 por 7 por 5, una cajita de ese tamañito. Obviamente, si ustedes quieren, pueden cambiar el tamaño de esto, no hay ningún problema. Pueden ponerle a través de, qué sé yo, de una escala.
Miren, está en 7, voy a poner en escala 1. Me queda una cosa muy pequeñita, nada más. O voy a seguir cambiando a una escala, por ejemplo, para que me quede algo bien grande. En vez de 1, voy a usar un 10 veces más grande. Y ya me entraría en 2 hojas. Tendría que necesitar 2 hojas para imprimir esto. O existe otro dentro de lo que no. Voy a abrir un carrito. Necesito 4 hojas. Imprimir estas 4 hojas. Y voy a tener este carrito para armarlo. Y si tengo dudas, por ejemplo, esta parte, ¿cuál es? Fíjense, se muestra eso, es aquí. Esta parte de aquí, esta parte. Esta llanta es esto. Entonces esta parte es esta. O sea, no hay ningún problema, me muestra exactamente la parte que estoy marcando. Fíjense, es esto, 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 la otra puerta, que seguramente se me ha pintado. Se pinta, ¿verdad? De un color rojito. Esto es Pepacura. Es algo que se puede utilizar dentro de espacios presenciales para entrar a geometría. Desde el cubo, empezando con lo más simple, el Geeksbox, y llegar a autitos y un conjunto increíble que se puede utilizar, ¿no? Como ejemplo para dentro de las estrategias metodológicas. Algo un poco sencillo también que no sé si les agradará. Tengo otro programita que, bueno, alguna vez sí lo he usado, que me permite hacer mi propio diseño, sí, pero voy a usar diseños ya hechos, por ejemplo, a ver, la casita. Ahora, ¿cuál es la característica de esto? Bueno, que si veo aquí, son las tarjetas que se pueden doblar. Se corta, cuando está planito, lo voy a ampliar un poquito más así, mover, y cuando se llega a los 90 grados, cambia, ¿no? Y se puede cerrar sin problema. Y queda bien cerradita. Entonces, manualmente esto es lo que se hace. Que puedo modificar yo y hacer nuevas cosas, claro que sí. Desde cosas sencillas como una casita hasta cosas un poquito más interesantes. Para primaria, este recurso se utiliza mucho, en kinder también se puede utilizar para hacer los famosos libros pop and poop, ¿no? Que se abre y sale una casa maravillosa, salen, no sé, se ha debido ver. Entonces, aquí puedes hacer tú tu propio diseño y una vez que lo tengas, bueno, llegar a imprimirlo, ¿no? Bueno, vista previa de la impresión. Y una vez que se imprime, esto es lo que se imprime, y bueno, tienes que hacer ciertos cortes, según lo que indica la línea segmentada, no se debe cortar porque es la línea de doblado, la línea continua es la que sí se debe doblar, nada más, cortar, perdón. Fíjense entonces, programa muy bonito, Pop and Poop, que depende, como les digo, de cada maestro para poder usar. Y hay, como es un conjunto de varios recursos que pueden ser utilizados, desde estuches geométricos como GeoEnso, que son libres, gratuitos, por si acaso quiero aclarar eso, no es que se tenga, que sí o sí hay que cancelar, hay que pagar, no, ¿sí? Tal vez en la versión paga tenga un producto con muchas más ventajas, pero en su versión libre, gratuita, también se tienen varios elementos funcionales al 100%, ¿ya? Ahora, GeoEnso, si leemos bien, es un programa gratis para pizarras escolares. Este GeoEnso lo he utilizado en el momento, creo que le puse doble clic, perdón, aquí está, lo vamos a borrar. ¿Y qué es lo que puedo hacer con esto? Tengo desde la posibilidad de agarrar, ampliar, reducir, hacer el corte sin ningún problema y cambiar por algún tipo, una regla, que la puedo mover como yo desee, donde yo quiera, fíjense, no estoy limitado. O si deseo tal vez usar otro tipo de regla, una lupa, una escuadra, que no hay ningún problema, pueden hacerlo girar
acomodar donde quieran, manejar de paralelo y que ¿no? Y hacer líneas de los colores que se deseen, no habría ningún problema. Por ejemplo, a ver, verde. Se puede incorporar textos, se puede ir eliminando esta parte que no quiero que se vea, y aquí solo para indicar que ha habido un corte, nada más, a ver. Cualquier información que quiera anotar, esto es una línea, simplemente lo acomodan donde quieren que esté aquí, y lo sellan, y ya está. Entonces pueden poner un conjunto de elementos, incluso graficar imágenes en 3D, poner, o sea, es para ir jugando bastante. Ya, esto, el usar esta pizarra de GeoEnso, que es libre, gratuita, ¿qué me ha permitido? A través de la máquina conectada al proyector afuera, hacer la participación de todos los estudiantes, cuando nos tocaba geometría, lo pongo como ejemplo. Y hice un ensayo de esto, escribí un pequeño artículo eh, que se publicó y consistía en que, bueno, había demostrado que participara en matemáticas, sobre todo cuando alguien le dice a un estudiante, ya, usted pase a la pizarra, o el miedo más grande. Pero ¿qué es lo que pasa cuando yo le digo, vas a hacer en la pizarra, pero desde tu asiento? Dejan de tener el miedo. El miedo a la pizarra se pierde totalmente y tuve la participación de casi del 100% de mis estudiantes sin ningún problema. Todos era, porque el ratón era, bueno, de esos inalámbricos, que bueno, no es caro tampoco, y simplemente trabajaban ellos. Pase al siguiente. Ahora abrí el compás 2 centímetros, qué sé yo, pon la regla, y yo adelante, bueno, solamente indicaba la regla más aquí, más allá. Ahora aquí haz una línea, haz de color que quieras, y ellos ya empezaron a explorar. Entonces hay una cantidad de recursos razonablemente amplio para poder trabajar básicamente lo que uno desee. Que es importante saber buscar estos recursos en, en Internet, ¿no? Entonces, una vez que ya se tienen todo encontrado, es saber utilizar, basándonos en algún momento metodológico que deseamos, ¿no? Ese momento metodológico puede ser un recurso, puede ser utilizado en la práctica, si deseo, en la teoría, en la valoración o tal vez en la producción. Dependerá, ¿no? Pepacura lo he usado, o las teselaciones también han sido usadas, eh, y alguna vez hasta habíamos trabajado con la maestra de técnica tecnológica con teselaciones. Yo llevé el curso y bueno, miren, teselaciones es esto, nada más, la misma figura que se repite continua y constantemente con pequeñas variaciones, pero eso es la misma figura, ¿no? Las teselaciones, los mosaicos. Y aquí un grande fue Eschler, ¿no? Pero es la misma figura, son las teselaciones. El principio de, eh, de área, de mantenimiento de área. Entonces, existe un conjunto de varios recursos que pueden ser utilizados, pero depende de nosotros, cuál es la intención que tenemos. En una parte de nuestra presentación, aquí, volveremos a verlo, por favor. Y leeremos. Estrategia de enseñanza. ¿Cuál es la estrategia de enseñanza? ¿Qué es lo que nos interesa como estrategia de enseñanza? Entender de que es un procedimiento o un conjunto de procedimientos utilizados de manera intencional y flexible. Por lo tanto, no hay una estrategia que sea exclusivamente para la práctica, solo se usa eso. No, depende de nosotros. ¿Cuál es la intención que queremos darle?
Algunas se acomodan mucho más, obviamente, ya sea al momento metodológico de la práctica, la teoría o la valoración o tal vez la producción. Puede ser que se acomode de mejor manera, pero nosotros damos al final la intencionalidad. ¿Sí? ¿Cuál es cuál es la idea principal? Que esta intención que le estemos dando a estas estrategias, a este conjunto de procedimientos, haga posible que el estudiante aprenda, haga posible su aprendizaje. Y eso es, en esencia, lo más fundamental. La estrategia que se vaya a usar tiene que responder a la posibilidad de aprendizaje del estudiante. Entonces, dentro de estas estrategias, bueno, tenemos un montón que se pueden ir utilizando y cada una de estas estrategias, lógicamente, tendrá algunos recursos que vale la pena que sean buscados. Y en Internet hay varios. Aplicaciones para celular hay varios. Y no es necesario que todos los alumnos tengan. Puede ser que sí, puede ser que no, pero por decirles algo, las teselaciones pueden usarse tanto en computadoras como a mano, con pequeñas tarjetitas. Se puede hacer. Lo mismo para el Pepacuras. Se puede hacer. Y casi para todo se puede, de alguna manera, convertir el recurso a algo físico, algo tangible, para que pueda ser manipulado. Y al ser manipulado, de mayor aprendizaje y mayor retención, un aprendizaje de verdad significativo por parte de nuestros estudiantes. Bien, entonces, en esencia, esto es lo más importante que queremos que se entienda sobre lo que son las estrategias, perdón, de enseñanza-aprendizaje y de nuestros momentos metodológicos que están aquí, práctica, teoría, valoración y la producción, que puede ser tangible, intangible, pero bueno, es el momento transformador. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver, lo que tenemos pensado para el día de hoy. Y para nuestra próxima sesión vamos a trabajar lo que se tiene que hacer con las orientaciones didácticas, vale decir, a media semana vamos a hablar un poquito de esto, qué es lo que se tiene que hacer, es un ensayo en esta oportunidad, y este ensayo es acerca de la teoría práctica, valoración y producción, de lo que hemos hablado nosotros. Hay un documento también que lo vamos a ver un poquito sobre lo que es y cómo se debe hacer un ensayo y los tipos de ensayo que hay. Ya eso va a ser para la sesión de media semana, donde vamos a analizar cuál es la tarea. Bueno, una de las tareas, la otra, me imagino que ya tiene un poco más de experiencia en relación a los foros, ¿no? Entonces ya tienen los foros, pero vamos a centrarnos un poco más en lo que va a ser la redacción del ensayo, ¿ya? Entonces, sobre el texto académico, recomiendo profundizar un poco más, si bien es cierto, viendo solo el índice, un segundito, lo vamos a ampliar solo el índice. Nuestro texto se centra mucho en estos elementos. Práctica, teoría, valoración y producción. Fíjense, la práctica va desde la 8 a la producción a la 14. Entonces son 6 páginas, que es la mayor parte del texto, ¿no? La introducción eh, es más corta. Entonces, por favor, además, una pequeña lectura sobre lo que es la práctica, teoría, valoración y producción para poder entender bien los momentos metodológicos y cómo los debemos articular. Ya, repetimos, es la intención del maestro, nuestra intencionalidad que le damos a un determinado recurso para que sea parte de un determinado momento metodológico. Bien, entonces, creo que la mayoría dejamos de compartir y vamos a hacer una pausa.